Jungle Juice. Jungle Juice. Estamos de vuelta con el señor Rafael ¿Qué Doctor. tal? ¿Qué tal? Y neurólogo. Episodio 3. Tercer episodio, ¿verdad? Grabando ya otro episodio de cosas tan ¿Cómo te importantes. sentís? ¿Te gusta? Sí, más. Es bueno, es vacilón. Es una forma de llevar la información a las personas y es forma de, ¿verdad? De trabajar en toda esa parte del biohacking, man, que a veces es muy importante y no se ha hablado. De médico, Sí. locura en la mañana, a venir de aquí a sentar a hablar un poquito con todos nosotros. Exactamente, es justamente eso, man, venir a brindar información en español, ¿verdad? Que muchas veces se tiene este problema, man, de que no tenemos como acceso, ¿verdad? A la información en nuestro idioma. Y es justamente la posibilidad de llevar todo esto a las personas, ¿verdad? Para que tengan una mejor educación, sepan de por qué insistimos a veces tanto en temas tan importantes que poco a poco vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Aquí en el podcast. Ah, bueno. Y para, al fin y al cabo, generar educación. Este fin de semana nos vimos para hablar de este Organizar. podcast del día de hoy, organizarlo y tenerlo claro. Y viene bueno, pero... Viene bomba, Sabroso. viene bomba. Sí, Tenemos viene bomba. un tema importante porque es algo en lo que todos los seres humanos tenemos en común. Todos le invertimos la mayor parte de nuestro tiempo a esto. Y bueno, es el sueño, Rafa. Señor Matamoros, doctor Matamoros. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy del sueño? Bueno, vamos a hablar un poquito de sueño, ¿verdad? Vamos a hablar cuáles son las redes neurológicas, ¿verdad? Implicadas sobre todo en el estado de alerta para nosotros poder comprender, ¿verdad? Cómo iniciar el sueño en las personas, ¿verdad? Cómo la ansiedad afecta el sueño en las personas, técnicas para despertarse mejor, técnicas para dormir mejor, ¿verdad? Higiene Y del al sueño. fin y al cabo eso se traduce en Higiene higiene del del sueño sueño, para, al fin y al cabo, mejorar el performance de las personas, ¿verdad? Durante el día. Porque muchas veces el hecho de un mal sueño, ¿verdad? Afecta completamente la vida diaria de nosotros. Claro, y que a veces suena como, ni sí, nada más descanse lo suficiente, pero hay muchos detalles Claro. Que pueden afectar. Exactamente. Y si nos ponemos a ver, si nosotros contemplamos que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Si nosotros dormimos 8 horas, 6 horas, básicamente tenemos un tercio del tiempo, 25%, ¿verdad? Que puede influir demasiado, ¿verdad? En las actividades propias del día. Entonces, muchas veces la gente lo da por sentado, mucha gente lo ve como simplemente llego, me acuesto, ¿verdad? Y ya. Y nos contempla, ¿verdad? Cómo se puede afectar todo su día a día, ¿verdad? O su actividad rutinaria por el hecho de no tener una buena calidad de sueño. Entonces, es como parte de lo que queríamos traer, ¿verdad? En este podcast. Y para que la gente como que empiece a agarrar más importancia, ¿verdad? Y empiece a agarrar como toda esta posibilidad, ¿verdad? De cómo mejorar y desempeñarse mejor en el día a día. Hablemos un poquito del sueño, de cómo es a nivel sistemático, cómo se divide, un poquito de teoría, un poquito de teoría. Un poquito de teoría. ¿Qué Bueno, pasa en el cerebro? El jugo de esta vara, ¿verdad? Son modelos muy primitivos. Realmente nuestro sistema de alerta, ¿verdad? A nivel neuronal es algo muy primitivo, es algo que no ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? En los últimos cientos de miles de años realmente no ha cambiado mucho. Y básicamente nosotros es importante saber que a nivel del tronco encefálico, ¿verdad? Tenemos una estructura que se llama el sistema activador reticulador ascendente, ¿verdad? Que tiene proyecciones a diferentes estructuras. Principalmente usa 3 vías, ¿verdad? Que es hacia el sistema límbico, ¿verdad? Que ya hablamos un poquitito el podcast pasado. Lo que era la parte de las ¿verdad? emociones. La parte de las emociones, la parte de ansiedad, ¿verdad? Claro. Tenemos también proyecciones a lo que es el hipotálamo, ¿verdad? Sobre todo hacen como mucho circuito, ¿verdad? Hacen mucho loop de retrocontrol entre estas dos estructuras, ¿verdad? Y también a nivel cortical, ¿verdad? Principalmente utilizamos neurotransmisores, principalmente la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, ¿verdad? Y también se utiliza lo que es la dopamina como para estos circuitos, ¿verdad? Muchas veces uno habla de estos circuitos ascendentes, que son los que van a mantener el estado de alerta. Van a estar mediados, ¿verdad? Por lo que es también la estimulación lumínica que entra por los ojos, ¿verdad? A nivel de lo que son las células ganglionares que están ubicadas en la retina. La luz, básicamente. La luz. Por eso es que uno, ¿verdad? Eso para mantenerse alerta, estamos hablando. Mantenerse alerta. Los sistemas que usa el cuerpo para estar despierto. Para estar despierto. ¿Ok? Y prácticamente esto evoluciona en la vida primitiva de la estimulación lumínica, ¿verdad? Mediada por el sol. Esto va a generar, ¿verdad? Estimulación a un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Que está localizado a nivel hipotalámico. Tiene también conexiones con la glándula pineal, ¿verdad? Y tiene también conexiones descendentes, ¿verdad? Con lo que se conoce como el núcleo preóptico. Y este va a influenciar también toda la actividad, ¿verdad? De este sistema reticular activador ascendente. Entonces, conociendo un poquitito, ¿verdad?
cómo funciona todo este sistema activador, ¿verdad? Sabemos que los principales estímulos, ¿verdad? Para ya empezar a inducir el sueño es prácticamente la deprivación lumínica, ¿verdad? Entonces, cuando ya empieza a disminuir la luz en las personas... Es cuando empieza a entrar el cerebro como un estado de apagarse, sería... Es exactamente. Entonces, ahí el estado empieza como un mecanismo de enlentecimiento de la actividad cerebral, ¿verdad? Mediado principalmente porque el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Le empieza a mandar información al núcleo supraóptico para que empiece a apagar este sistema reticulador activador ascendente mediado por un neurotransmisor que se llama GABA. Entonces, al darse todo ese estímulo inhibitorio, se empieza, por decirlo así, como a apagar el cerebro, ¿verdad? Empezando a dar, ¿verdad? Lo que se conocen como las diferentes fases del sueño. Bro, perdón que te interrumpa ahí. En los países nórdicos, que hay a veces la mitad del año, pasan... Sí, claro. No sé. Pocas horas de luz al día, exacto, 8 horas de luz. No sé. ¿Qué pasa? Mi pregunta ahí es, ¿ellos se logran adaptar? ¿Hay algún estudio o algo que el ser humano se logra adaptar a esas cantidades de luz? ¿O ellos pues, tienen sus repercusiones? Por algo, ¿verdad? Por algo somos la especie dominante porque la capacidad de adaptación del ser humano es muy alta, ¿verdad? Pero también tenemos la forma de nosotros recrear todo este estímulo lumínico, ¿verdad? Que tal vez se nos priva del sol en todas estas zonas, ¿verdad? Y que la podemos usar con las luz luces, artificial, ¿verdad? Luz artificial igual. Sin embargo, sí es muy interesante, ¿verdad? Porque hay muchos estudios que hablan de las altas tasas de ansiedad y de depresión que existen en estas latitudes, ¿verdad? Y también eso logra explicar, ¿verdad? A través de todas estas conexiones que les comentaba hacia lo que es el sistema límbico, ¿verdad? Cómo el estrés y la ansiedad puede afectar, ¿verdad? Toda la parte del sueño, puede afectar, ¿verdad? Lo que hablamos de la rumiación, de los pensamientos, ¿verdad? Y cómo puede afectar que la persona a veces ande con más sueño, ande más cansada, ¿verdad? Porque hacen como círculos viciosos. O sea, conectando los puntos, a mayor cantidad de luz, digamos, o sea, si... Hay personas que se duermen con la luz encendida. Me ha pasado también. O sea, yo me quedo dormido con la luz encendida. Sí. Por ejemplo, vamos a empezar con ese ejemplo. No sé, yo me quedé dormido, pum, se me fue a apagar la luz. Esas son cosas graves que la gente, ¿verdad? A veces como que no le tiene... Sí, como que no le tiene tanta importancia en eso. Muchas personas que dicen, no, es que yo necesito el tele para dormirme. Pero al fin y al cabo, a pesar de que uno tiene los párpados cerrados, los párpados no son completamente, ¿verdad? Una cortina negra. Sí, es una cortina negra. Entonces siempre permite el paso de estimulación lumínica, ¿verdad? En forma de ondas, que va a estimular estas células, ¿verdad? Ganglionares de la retina, y estas van a seguir mandando, ¿verdad? Información a diferentes partes del cerebro que estábamos hablando, interpretando que todavía es de día. Entonces, no permite que las fases del sueño, ¿verdad? Se establezcan bien. Entonces, toda esta parte de las fases del sueño es interesante, ¿verdad? Porque... Como que no queda profundidad, básicamente. Exactamente. Esos son ejemplos de la vida real del señor Oscar. Aquí empezando. Hoy está buena la sesión. Yo voy a hacer el ejemplo. Confesándose. El caso de estudio. Sí. No, pero al fin y al cabo, ¿verdad? Este es el ejemplo de muchas personas. Ah, sí, claro. Muchas personas... a todos nos ha pasado en algún momento también. Claro. Inclusive el hecho de estar ahí telefoneando, ¿verdad? Antes de dormir. Antes de dormir, eso también genera, ¿verdad? Que no se dé un adecuado... o sea, que se siga perpetuando. Sí, claro. El estímulo, y el cerebro se mantenga ¿Cuánto tiempo dirías que sería bueno poner el celular afuera y lo que se recomienda por lo menos es media hora, 1 hora. O sea, uno decir antes de... Mínimo 30. Mínimo 30 minutos de hacer lo que se conoce como deprivación lumínica. ¿Verdad? Justamente para empezar a darle la información al cerebro. Ya es de noche, ¿verdad? Ya tenemos que irnos a dormir. Y que muchas veces, aparte de esta estimulación lumínica que nosotros empezamos a deprivar, es muy interesante porque este núcleo supraquiasmático se conoce como una de las estructuras que siguen un ciclo circadiano en sus funciones. Están establecidos en 24.1 horas en los humanos, entonces él, ¿verdad? Sigue un ciclo circadiano que va regulando diferentes funciones, ¿verdad? A través del día. No solamente la parte del estado de alerta, sino también funciones como la presión arterial, la frecuencia cardíaca. El reloj biológico que llamaría la gente. Y es literal de 24.1 horas. Y que también, aparte de ser un reloj biológico, viene a ser un reloj circadiano, ¿verdad? Que ayuda a establecer en qué momentos del día, ¿verdad? Vamos a generar una activación del núcleo supraóptico, ¿verdad? Para que genere como un apague, ¿verdad? Del sistema reticular activador ascendente para empezar
ahora sí la inducción del sueño. Sistema activador reticular, eso refiere al ojo, ¿no? No, eso es una estructura que está localizada a nivel del tronco encefálico. Okay. Para efectos, ¿verdad?, de acortamiento, muchas veces en la literatura no lo lee como el famoso SAR, ¿verdad? El sistema activador reticular ascendente. Entonces, SAR. Es una estructura ahí como un poco mal definida sus límites, ¿verdad? A nivel del tronco encefálico, pero sí es una estructura clave, ¿verdad? Pero dominante. O sea, se encarga de encender, apagar. De encender, apagar, básicamente. Es muy primitiva porque realmente en todos los modelos animales está presente y de hecho muchos de los estudios que se saben de todo esto, ¿verdad?, siempre vienen extrapolados de animales, pero también los humanos nosotros lo hemos visto principalmente por lesiones, ¿verdad?, de tipo vascular, ¿verdad?, que vemos a veces en los unidades de cuidados intensivos de estos pacientes, entonces que se afecta completamente, ¿verdad?, lo que es el despertar del paciente. Entonces desde ahí es donde nosotros, ¿verdad?, también extrapolamos. De ahí es donde se saca la información. Donde se complementa esa información. Claro. Los modelos animales se complementan con lo que nosotros, ¿verdad?, recopilamos en la práctica clínica. Claro. Ahora, lo que les quería comentar, ¿verdad?, es toda esta parte de las fases del sueño. Eso te iba a preguntar, de lo que yo leí el otro día, de lo del REM, no REM y todo eso. Y eso es algo, ¿verdad?, que muchas veces se habla mucho. Y es vacilón porque uno se pone a ver y hay diferentes plataformas, ¿verdad?, que te dicen, es que vamos a poner un audio de 432 Hz, que eso ayuda a desbloquear toda tu parte, ¿verdad? Entonces uno dice, pucha, a veces hay donde uno dice, de verdad que a veces la desinformación permite mucha, ¿verdad?, como mucha propaganda. Porque muchas veces, ¿verdad?, la actividad cerebral no corre, por decirlo así, a esas frecuencias, ¿verdad? Básicamente lo que uno habla es que digamos, estas frecuencias, ¿verdad?, son oscilaciones de actividad neuronal por segundo, ¿verdad? Entonces, difícilmente una neurona va a estar a niveles tan altos, sobre todo más bien cuando nosotros inducimos el sueño, ¿verdad?, empezamos a entrar en estas fases del sueño, lo que estamos buscando es disminuir el metabolismo, ¿verdad?, de las neuronas y empezar a disminuir, ¿verdad?, toda la actividad de las mismas. Entonces, ahí es donde uno, por lo que se conoce como electroencefalografía, que es todo este estudio de las ondas cerebrales en diferentes etapas del día, ¿verdad?, podemos hacer una diferenciación, ¿verdad?, de las diferentes etapas del sueño. Entonces, a muy grosso modo, nosotros tenemos lo que es el sueño no REM, ¿verdad?, y el sueño REM. Eso es básicamente el acrónimo de Rapid Eye Movements, ¿verdad? ¿Cómo? Rapid Eye Movements. Rapid Eye Movement. ¿Verdad?, que es de movimientos rápidos oculares, porque justamente, ¿verdad?, con otros estudios que se llama la oculografía, ¿verdad?, o la electromiografía, que es como para medir también la actividad muscular, uno logra como trazar qué tan rápido se está moviendo uno los ojos. Básicamente, ¿verdad?, sí es importante saber que cuando nosotros estamos despiertos con los ojos cerrados, ¿verdad?, nosotros tenemos una actividad neuronal que se conoce como, que se habla del gradiente antero-posterior, ¿verdad?, donde se habla que hay una actividad beta un poco más rápida, arriba de los 13 Hz, en las regiones anteriores del cerebro, ¿verdad? Y una actividad alfa, ¿verdad?, tal vez un poquito más lenta, que anda como entre los 8 a 13 Hz, ¿verdad?, en las regiones posteriores. Eso es inclusive cuando estamos despiertos, ¿verdad?, y cuando estamos con los ojos cerrados. Ya cuando la persona abre los ojos, eso se pierde un poquito más. No es tanto como la idea ahora. La parte que yo les quería explicar es justamente, digamos, que cuando nosotros empezamos a dormirnos, la actividad empieza a enlentecerse, ¿verdad? El sueño no REM, que es como la primera fase del sueño, tiene 3 estadios, el estadio N1, N2 y N3, ¿verdad? Y cada uno va relacionado con actividad neuronal cada vez más baja. ¿Ok? Empezamos con actividad teta, que es una actividad que anda rondando, ¿verdad?, de los 4 a 8 Hz. ¿Qué se traduce a eso? ¿Qué actividad neuronal sería, por ejemplo? ¿Hacer qué o qué? Somnolencia. Eso es somnolencia. Conforme te vas quedando dormido. Ajá, la actividad neuronal Joe Dispenza habla mucho, él tiene el gráfico y todo ahí de las ondas. Empieza a enlentecerse la actividad neuronal. Inclusive la onda empieza, yo he visto eso, ¿verdad? Sí. Que las ondas, cuando uno está despierto, son más rápidas. Exacto, la onda es como que es más corta la longitud de onda y después se va haciendo como más larga. Lenta. Al fin y al cabo son oscilaciones por segundo, esto de los hertz. Entonces, ahí estaría bueno poner el ejemplo de la de así y la que viene alargada, sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la actividad neuronal empieza a enlentezarse. Ya al final, en las estadios N2 o N3, que son los estadios de sueño más profundo, ¿verdad?, ya la actividad neuronal llega inclusive a rangos delta, ¿verdad?, que son por abajo de 4 Hz. Entonces ahí es donde uno dice, ¿verdad?, cómo muchas veces se ponen todos estos videos de
¿verdad? De música, tantos hertz, que realmente van mucho más rápido de lo que estamos necesitando, ¿verdad? Cuando estamos descansando, porque la actividad neuronal va ¿Cuál es la última funcionalidad neuronal, por así, que se va apagando? ¿Cuáles son de las últimas que...? De las que... En la última fase, digamos, por digamos. decirlo así, como al fin y al cabo, lo que ya como en el piloto automático, nosotros es la respiración y la parte de mantener la parte del tono cardiovascular. La fase más profunda, digamos, como qué onda sería. O... Eso es pura actividad delta. Pero es el problema, digamos, es que ya esto, de esas actividades de las ondas neuronales, ¿verdad? Es puramente como la actividad cortical, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, al apagarse, vamos, toda la parte de la actividad cortical, y prácticamente quedamos con solo la actividad del tronco encefálico. Y ahí es donde están, ¿verdad? Todas estas zonas altamente especializadas en lo que es mantener lo que es sobre todo la parte de la respiración, ¿verdad? Porque hay un componente, ¿verdad? Involuntario, que es el que sigue... el instinto. Supervivencia. Sí, lo que sigue la estimulación de los quimiorreceptores por concentraciones de dióxido de carbono, concentraciones del pH de la sangre, ¿verdad? Y una respiración voluntaria, que es la que nosotros meramente, ¿verdad? Controlamos. Cuando ya nosotros, ¿verdad? Todo ese control voluntario de la respiración sí tiene como mucha integración cortical, que eso es lo que se pierde cuando nos quedamos dormidos. Entramos como un piloto automático simplemente para que, ¿verdad? El tronco encefálico... Para seguir vivos. Para seguir vivos, ¿verdad? Y pasadas esas 3 fases, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce como la fase REM, que es usualmente donde la gente sueña. De hecho, el 80% de las personas que sueñan, ¿verdad? Lo hacen en estas fases del sueño. Pero es importante saber que esto es un proceso dinámico. O sea, uno constantemente está entrando y saliendo de estas fases, ¿verdad? No es como que está no REM y REM y ya. A eso le llamamos el ciclo circadiano, ¿no? No, el ciclo, digamos, esto que les estoy explicando es más que todo como el ciclo ya del sueño establecido. Ya ese es el ciclo del sueño, ¿verdad? Entonces ya ahí sí se vuelve como la parte del sueño REM, sí es como un poco diferente porque la actividad neuronal empieza a oscilar mucho, ¿verdad? Se mantiene como... Eso saliendo, sería como saliendo de la fase de dormir. Digamos, del fase N3, entras en un sueño REM y ya ahí empieza a fluctuar, ¿verdad? Okay. Y eso ya varía de mucha persona en persona. Sí, al menos sí se sabe, ¿verdad? Que las fases donde las personas más descansan, ¿verdad? Son las fases N3, ¿verdad? Que son las fases de sueño más profundo, ¿verdad? Oscar debe pasar en N3 siempre. Y porque, digamos, N4. De REM a N3 y viceversa. Exactamente, digamos, esas son como las fases de sueño más profundo de las personas, donde usualmente se descansa mejor, ¿verdad? Pero esos son, digamos, se establece digamos, en la literatura habla que de un 15 a un 20% de las personas, de todo el sueño, ¿verdad? Esto contempla solamente la fase N3. Se habla que un 25% es puro sueño REM, ¿verdad? Pero eso varía mucho de persona a persona. Y de las condiciones, que ahorita también vamos a hablar de eso. Y de las condiciones, que eso también, ¿verdad? Y digamos, y de la intensidad del sueño... O sea, la intensidad... La pregunta es, ¿la intensidad del sueño es equivalente a la oscilación neuronal? Vamos a ver, uno podría intuir que sí. O sea, intensidad en el sentido si es como muy... un sueño... muy trágico. Así, que es corriendo, activo, que activo, que... O sea, sueños fuertes, digamos. Sueños fuertes es o pesadillas, o pesadillas, ese tipo de cosas. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, con la parte de los sueños sí está muy bien visto, ¿verdad? De que generalmente las personas sueñan, ¿verdad? En estas fases REM, ¿verdad? Que son fases de actividad neuronal un poco más rápida, ¿verdad? Al menos se sabe, digamos, que obviamente las personas cuando sueñan mucho y pasan constantemente soñando es porque, ¿verdad? Entran y salen de esta fase REM muy rápido, ¿verdad? Y es usualmente, ¿verdad? Se dice que estas fases pueden durar entre 25 a 35 minutos, pero hay personas que lo tienen un poco más prolongado, ¿verdad? Que le quita, por decirlo así, como protagonismo a otras fases. ¿Qué hace que una persona sueñe más que otra? ¿Qué es el sueño, bro? Contanos. O sea, al fin y al cabo, digamos, ¿qué es soñar? Lo que la gente teoriza, digamos, en la parte de soñar, ¿verdad? De nosotros, es que se establece que, digamos, cuando nosotros descansamos, lo que hacemos son mecanismos de depuración neuronal, ¿verdad? Es como la forma en la que el cerebro se va desintoxicando. Desechos del cerebro. Desechos del cerebro, ¿verdad? La cagada del cerebro. Exactamente. Al disminuir el metabolismo, ¿verdad? Se disminuye. Pero de 8 horas. De 8 horas. Esa es la forma de depurar que tiene el cerebro, ¿verdad? Entonces, al menos se teoriza o se piensa que en estas fases de sueños, como cuando uno sueña, es el cerebro tratando de botar información que es poco relevante, ¿verdad? Porque sí se sabe, ¿verdad?, que el sueño es fundamental para establecer la parte cognitiva y la parte de la formación de la memoria, ¿verdad? Entonces, obviamente,
el cerebro trata como de estar seleccionando cuál es la información más importante que vivimos en el día a día, cuál es más irrelevante, ¿verdad? Y es empezar a descartarla. Esto no me sirve, esto no me sirve. Y muchas veces esa forma de depurar del cerebro lo que a veces se traduce como los sueños. Ahora, sí, como decisiones que no se tomaron. Sí. Miedos que nunca llegaron a una realidad. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando se da toda esta parte de la interpretación de sueños, la gente lo que trata de hacer es como tratar de plantear posibles escenarios, ¿verdad? De que pueden pasar o que hubieran podido pasar, ¿verdad? Ante estas situaciones que estamos tratando de depurar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, digamos, hablar como de la intensidad del sueño, en qué momento yo duermo más. Sí, uno sabe que entonces, viendo esta parte, ¿verdad? Que yo sueño cuando estoy en la fase REM del sueño, ¿verdad? En esa fase uno no descansa tanto. Uno descansa sobre todo en las fases N3, ¿verdad? Que son las partes del sueño no REM. Por eso mucha gente que tiene pesadillas o sueños muy tensos se amanecen cansados. Exactamente. O agotados. Exactamente. O ocupan más tiempo también para completar los ciclos. Exactamente. Ok, hablemos de los ciclos. Todavía me parece interesante y siento que no hemos salido. ¿Y cuánto? Porque yo entiendo que no es solo una vez que pasa eso, sino múltiples. Como cuánto dura todo el ciclo del sueño. ¿Y cuántos son los saludables? saludables? Tiene varios ciclos. Entonces, vemos, esto ya, ¿verdad? Como para calcular cuántas horas debería dormir uno. Cuando uno habla, ¿verdad? De que uno idealmente debería dormir entre 6 a 8 horas, ¿verdad? Es como la parte más saludable, ¿verdad? Porque al menos se ha visto, ¿verdad? Que muchas personas con esto ya logran descansar. Y digamos, se ha visto muchas veces, ¿verdad? Estadísticas al menos de otros países que hablan que, por ejemplo, al menos se dice que hasta el 50% de las personas tienen problemas de sueño. 50. 50%. Wow. Entonces es un número altísimo, ¿verdad? Wow. Yo soy del otro 50. ¿Sí? Wow. Sí, entonces ahí es donde uno dice, pucha. Mi problema no es el sueño, es despertarme. Sí, exactamente. Y el problema es que también... Salir de ahí. Salir de esa parte, exactamente. Entonces, el problema de todo esto es que la gente a veces no se contempla, ¿verdad? Porque muchas veces no se comenta es que los trastornos del sueño están asociados a problemas cardiovasculares, a diabetes, ¿verdad? Y aumento de la ansiedad, disminución de la producción, ¿verdad? En el día Básicamente, si usted está teniendo un problema del sueño, también tiene que ir a buscar la raíz. Sí, o sea, claro. tiene que ir a la raíz porque, Sí. o sea, hay algo. Entonces, básicamente, si uno tiene problemas de sueño, va a tener problemas en el día. Esa es la principal asociación cuando En uno la toma de decisiones también nos comentabas el otro día. En toma de decisiones. O sea, ¿cuántas decisiones tomamos al día? Estaba por ahí leyendo que inclusive, digamos, al menos en los trabajadores que hacen turnos nocturnos, ¿verdad? O que tienen jornadas prolongadas de más de 24 horas, se establece, digamos, que la toma de decisiones, ¿verdad? De una persona que no ha descansado más de 24 horas es como si tuviera el equivalente de 0.1 gramo por decilitro de alcohol en la sangre. Wow. ¿Verdad? Ya eso es lo... Wow. Sí, ya eso es como lo... Eso es un sí. datazo. Wow. Ya eso es como lo suficiente para no poder manejar. Wow, bro. ¿Verdad? Entonces ya es donde uno dice, pucha, o sea, de verdad, ¿cómo puede perjudicar tanto, ¿verdad? El hecho de un mal dormir. O sea, 24, si una persona... No duerme, digamos, por 24 horas le pasa eso. O sea, equivale que como a 2 cervezas, tal vez un poco más. Un poco más. 3, yo diría. Como 3 cervezas. Sí, 0.1 decilitros, ahí lo pueden buscar. Sí, es como 3 cervezas. Con sus leyes. ¿Verdad? Entonces, o sea, ya uno habla, ya uno dice, hey, sí, o sea, ya la toma de decisiones o la capacidad, ¿verdad? De análisis de problemáticas que puede tener, ya se puede y ser reacción también. Y reacción, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchas personas que se ponen muy lábiles, se ponen muy explosivas, ¿verdad? Cuando están con sueño. Y esto puede tener inclusive mucho problema, ¿verdad? El trabajo en equipo, relaciones con otras personas, que sabemos que en nuestro día a día las relaciones interpersonales son fundamentales para convivir, ¿verdad? Entonces, si es... Pero digamos, por ejemplo, en esas 6, 8 horas, yo creo que la pregunta de Oscar era ¿cuántos ciclos hay? ¿O cuánto dura un ciclo? Entonces, digamos, eso varía de persona a persona, pero se habla de que la persona puede tener entre 4 o 6 ciclos, ¿verdad? Digamos que 1 hora y media, aprox. Exactamente, por ahí. Por ciclo. Por ahí, por ciclo, ¿verdad? Eso es lo que se teoriza. Pero eso al menos varía mucho de persona a persona, ¿verdad? Perfecto. Sobre todo porque, digamos, cuando hay trastornos de ansiedad, y por esta parte que les comentaba, de estas conexiones, ¿verdad? Que se hace este sistema reticulador activador ascendente hacia el sistema límbico, ¿verdad? Sobre todo regiones, como hablábamos en el podcast pasado, regiones amigdalinas, ¿verdad? Regiones hipocampales, ellas tratan de hacer como un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación hacia este sistema activador ascendente. Entonces lo mantiene activo, ¿verdad? Entonces no permite que se establezcan bien los ciclos de sueño. El sentimiento afecta, los sentimientos afectan la profundidad del sueño, por ejemplo. Exactamente.
Exactamente. Entonces, eso sí se sabe, ¿verdad? Y aquí es donde viene toda esta parte de la rumiación de los pensamientos, en donde muchas veces las personas se acuestan, ¿verdad? Ojo, anótenlo ahí. Digamos, cuando están con ¿Cómo es problemas rumiación? rumiación de pensamientos, ¿verdad? Cuando están con problemas de ansiedad por sueño, por trabajo, ¿verdad? Relaciones personales, malas decisiones, ¿verdad? Es como repetición de un pensamiento. Es lo que hacen las vacas. Rumiar es lo que hacen las vacas cuando comen, ¿no? Exactamente. Entonces le dan y le dan y le se le dan y devuelve le la comida dan y y le pasa por todos dan los y le dan. estómagos. O sea, es Entonces, estar embotado, en otras exactamente. palabras. No permiten que estos pensamientos negativos, esos pensamientos ansiosos salgan, ¿verdad? Y perpetúan, ¿verdad? Esta actividad de estas dos regiones. Y al fin y al cabo, con lo Se que hablamos traduce en nosotros mal sueño. siempre, ese es el resultado de una actitud negativa. Y al fin y al Overthinking cabo, también. ¿verdad? Overthinking, Ese montón de pensamientos negativos generan el sentimiento negativo en el ser, genera la actitud negativa y a partir de ahí todo acciones negativas, se vuelve resultados acciones negativos. negativos, Exactamente, resultados negativos, exactamente. una vida negativa, Una que es vida básicamente negativa. algo que Sí. nosotros hemos hablado durante años a la hora de los negocios. Y bueno, el término es Rumiación rumiación. de pensamiento. Entonces, ya aquí vemos cuáles son las bases neurológicas, ¿verdad? Justamente todo eso que ustedes hablan, ¿verdad? Ese overthinking o ese sobrepensamiento, ¿verdad? De muchas veces cosas negativas. Por eso es que lo que hablamos la vez pasada, el poder de la palabra, generar esos sentimientos Claro. positivos. Lo De hecho, creando, el otro día yo hablaba algo con mi esposa y es que yo soy bueno como ignorando cosas, digamos. Y es una habilidad que uno, como de desechar pensamientos. Es una habilidad, el desechar pensamientos y ya, seguir con el que viene, ¿verdad? Es algo que creo que todos como seres humanos debemos tener esa conciencia. Que es una conciencia mental, una conciencia mental para tener como una alerta en tu mente y estar consciente de los pensamientos que están reinando. Porque eso es lo que pasa. Si vos no paras en tu día y cerrar los ojos y te das cuenta qué es lo que estás pensando, simplemente te vas en piloto automático y no te das cuenta qué es lo que está dentro tuyo. La mayor parte de las personas no piensa. Exactamente. Entonces, se da toda esta parte, digamos, de que cuando las personas no logran filtrar, ¿verdad? Todos esos pensamientos negativos o pasan sobrepensando esos pensamientos negativos, ¿verdad? Se va a traducir siempre en un mal sueño. Y el mal sueño se va a traducir en el día después una mala actitud, una mala toma de decisiones. Me siento cansado, entonces me siento mal, ¿verdad? Eso aflora también los pensamientos negativos, los pensamientos ansiosos y al fin y al cabo se convierte en un ciclo vicioso. De hecho, eso lo había apuntado. Técnicas para evitar la rumiación. Ahí es donde nosotros hablamos, ¿verdad? Que lo que es la meditación funciona mucho, ¿verdad? Eso que hablábamos, parar un segundo. Parar un segundo, detenerse un segundo y organizar los pensamientos, ¿verdad? Porque al momento de vos sentarte a organizar tus pensamientos, te da la posibilidad de empezar a filtrar, ¿verdad? Estas ideas es irrelevante, esta idea, ¿verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Empiezo a pensar en cosas positivas que me pasaron hoy, cosas positivas en cómo pueden influir, ¿verdad? En otras personas. Y a empezar a desechar, ¿verdad? Toda esa información. El escribir. Eso es fundamental. Journaling, que dice, exacto, tener un diario, escribir tus pensamientos, como votar, es como igual, sería como una limpia, pero consciente, despierto, ¿no? Al fin y al cabo, eso, por decirlo así, siembra pensamientos inconscientes en las personas, positivos, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la vez pasada, de lo que vos tenés en tu apartamento, yo soy, ¿verdad? Esas son las frases más importantes que a veces no se contempla. Porque cuando vos empezás a decir yo soy importante, yo soy próspero, ¿verdad? Esos sentimientos o esas ideas, perdón, se empiezan a meter en tu inconsciente, ¿verdad? Y ayudan a que todos estos otros pensamientos negativos, ¿verdad? No te lleguen a afectar tanto. Y sí, porque al fin y al cabo cuando uno está dormido, o sea, lo que hablábamos de las barreras del consciente y el inconsciente. Se elimina una barrera del consciente, pero al fin y al cabo quedan esos pensamientos que tuviste el 90-80% de los pensamientos que tuviste durante el día. Exactamente, entonces ahí se quedan dando vueltas, ¿verdad? Entonces, si uno de forma consciente está teniendo todo ese tipo de pensamientos, cuando ya quites ese filtro consciente, tu inconsciente va a empezar a estar ahí, van a estar estampados, exactamente, entonces van a permitir que sea toda esta rumiación de los pensamientos. Claro, que ¿verdad? Eso es lo que el señor Napoleon Hill le llama como la autosugestión, ¿verdad? La autosugestión de un pensamiento, que es la repetición de un pensamiento hasta impregnarlo, ¿verdad? Exactamente, porque sí se sabe, ¿verdad? Que yo creo que lo mencionamos en el podcast pasado, que lo que es el establecimiento de la memoria y las redes cognitivas se ocupa el sueño. Es fundamental el sueño, un buen descansar para poder aprender. De hecho, fue uno de los consejos que dimos al final. Sí, entonces aquí ya estamos hablando de todo el trasfondo que hay a partir de esa pequeña frase que usamos, se puede desarrollar todo un podcast. Es ahora, una chiva de todo esto. Lo que hablábamos respecto a, no sé, las ondas Hertz, por ejemplo, estas
playlists que hay, no sé, 6 horas, 8 horas para escuchar. O sea, no quiere decir que sea malo. O sea, no quiere decir que no está bien, no sé, si estás escuchando, nada más tendría que ser la frecuencia correcta para... Exactamente. Hablarnos de eso, sí. Exactamente, digamos, toda esta parte de las ondas cerebrales, ¿verdad? Como les explicaba, son lo que permiten establecer las diferentes fases del sueño REM, ¿verdad? Con los otros estudios que les comentaba. Y el problema es que más bien las ondas cerebrales tienden a enlentecerse, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer es hacer un metabolismo hacia la baja, entonces se enlentece todo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ponemos ruido ambiente, ¿verdad? Y esto va a una frecuencia más alta, ¿verdad? La que nosotros estamos en nuestra actividad neuronal, van a empezar a chocar, van a empezar a, ¿verdad? Otra cosa que las personas hacen, ¿verdad? Es tratar de poner como ruidos muy fuertes o ruidos muy, ¿verdad? Como de altos decibeles. Y el problema es que, como les explicamos al principio, nuestro cerebro todavía tiene ciertas configuraciones primitivas que, ¿verdad? Recuerdan a la persona situaciones de alerta, situaciones de estrés, ¿verdad? Que lo pueden mantener alerta por como si fuera un tigre que está viniendo a comerlo a uno mientras está durmiendo. Exactamente. Entonces, ese tipo de música o ese tipo, ¿verdad? De videos que se ponen... culpable también. Sí, van a perjudicar. Sí, exactamente. Todo ese tipo de cosas... ya cuando uno... No, eso es todo malo. 432 y todo ese tipo de cosas tampoco sirven, ¿verdad? Un sonido ambiente. Aquí en este podcast nos damos cuenta que teníamos razón en unas y también en otras, ¿no? Sí, y también, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo tareas que ocupan este focusing, ¿verdad? Poner todavía este tipo de ruidos, ¿verdad? Hertz tan altos. Tengo una pregunta aquí que nos hicieron en Instagram, por cierto, si quieren hacernos preguntas, ahí vamos a estar publicando y queda buenísima para esto. Dice, ¿por qué cuando pongo música de Dios antes de dormir duermo mejor? Que creo que va como con esto. ¿Va a dar alguna...? Vamos a ver, esto va mucho de la mano con lo que es la meditación y esa paz interna y esa parte de trato de sentir que todo está bien porque Dios está aquí. Como que... Como le genera una seguridad, ¿no? De generar una seguridad, exactamente, ¿verdad? Al fin y al cabo... o tal vez porque la música está en una frecuencia baja. Eso, ¿verdad? Habría que ver cada video como tal, a ver exactamente qué es. Pero muchas veces lo que tratan de hacer las personas con ese tema de espiritualidad, ¿verdad? Es justamente tratar de buscar esa paz interna, esa parte de tranquilidad, de que hoy, gracias a Dios, todo estuvo bien, ¿verdad? Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios es paz, ¿verdad? O la religión que cada uno profete, ¿verdad? Profesa. Entonces, eso trata como de traer esa paz o esa calma, ¿verdad? Entonces, por eso es que a muchas personas les sirve. Yo tengo una consulta de ahorita que estamos hablando de frecuencias. Este es el momento. Ya hablamos de ver el celular, pero, por ejemplo, dormir, no sé, con el celular debajo de la almohada o en una mesa a la par. O sea, yo entiendo que hay otro tipo de frecuencias que están ahí, pero no ya esos son frecuencias de telecomunicaciones, ¿verdad? Que eso también... Y que no solo afecta al sueño. Sí, que no solo afecta al sueño. ¿Verdad? Y eso también uno puede... si tu teléfono constantemente, ¿verdad? Estás recibiendo vibraciones, estás recibiendo notificaciones, ¿verdad? Al fin y al cabo eso genera microdespertares en las personas. Entonces, eso también afecta mucho el sueño. Y esa es otra como de las cosas que uno... ¿verdad? Trata de trabajar en las personas, que es quitar todo ese tipo de posibles distractores durante el sueño, ¿verdad? Porque genera micro despertares en las personas. Y por ende, ¿verdad? La gente... Te resetea el ciclo, o sea, vuelves al inicio. Exactamente. Tal vez estabas en N3 y algo te sacó. Y algo te sacó, te despertó, ¿verdad? Todavía tu cerebro, como está en esas fases tan profundas de sueño, cualquier sonido, ¿verdad? Va a interpretar como que es una alerta, como que algo pasó, que peligro. Que un peligro, exactamente. Entonces te va a tratar de despertar, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, eso es como lo que tratan de traducir las alarmas. Básicamente es un sonido catastrófico, el ¿verdad? snooze button, la alarma. El maldito snooze button, ¿verdad? Tan perjudicial que es. Pero al fin y al cabo lo que trata de hacer es esto. O sea, generar un ruido de alarma, de catástrofe, de levántese porque algo malo puede pasar, ¿verdad? Entonces, hablamos de las alarmas. Claro, ¿no? snooze alarm. Entremos en eso. Team 1 alarma, Team 5 alarmas. Team 5 alarmas. Sí, porque a ver, eso es como que el mundo se Team alarma y dormirse aquí presente. Claro. Ajá, busted. Hablemos de eso. O sea, por ejemplo, yo quiero saber qué pasa. Porque hay dos tipos de personas, ¿verdad? La persona que con solo uno listo, y el que pone 4 o 5. 4 o 5. ¿Quién lo está haciendo bien? Exactamente. Entonces, digamos, cuando uno ya se pone a ver y entiende toda esa parte de los ciclos de sueño, entonces básicamente cuando suena la alarma, entonces vas a generarte un despertar.
¿verdad? Vos te vas a despertar. En cualquier fase que estés. En cualquier fase te va a sacar, ¿verdad? Te va a sacar a un estado de alerta ya de despertar, de vigilia. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 5 minutos más y 5 minutos más y 2 minutos más son muy perjudiciales porque vos lo que tratás de hacer es volver a iniciar una fase de sueño, volver a tratar de decirle a tu cerebro entre una fase 1, N2, ¿verdad? Y estas fases ocupan entre 20 minutos, 30 minutos para volver a establecerse, ¿verdad? Entonces, cuando vuelves a sonar la alarma, volvés a salir otra vez a la alerta y te mantienes como en este, sí, como en este ciclo, ¿verdad? Claro. De despertar N1, despertar N1, despertar N1. Y eso es muy perjudicial porque sí se ha visto, al menos que la parte del perjudicial. Sí, es perjudicial. Tome nota. Sí. Tomo nota aquí. Exactamente, porque digamos... Estar apuntando lecciones. Apuntando lecciones. Exactamente, porque al menos, digamos, esto genera de que tu cerebro se levante cansado porque vos le estabas dando la oportunidad de que entre otra vez en un sueño y lo cortás. Le das la posibilidad de que entre otra vez en otro sueño y lo cortás. Fatiga. Entonces eso genera fatiga, ayuda mucho, ¿verdad? Perjudica mucho lo que es también la parte del establecimiento de la memoria. Entonces, ¿verdad? Uno sí tiene que tener la particularidad de decir, suena la alarma y me tiro. Idealmente uno debería al menos como tratar de entrenar su reloj, porque eso es algo que fácilmente se puede modificar y esto se ha visto mucho en personas que tienen esos turnos de noche, ¿verdad? De invertir este ciclo. Además que viéndolo desde el punto de vista de actitud como ser humano, si vos no sos capaz de tu mente levantar tu cuerpo y tu cuerpo más bien es el que le dice a tu mente ¿cuándo levantarse? Sí, claro. ¿verdad? Entonces es también un punto de vista, ¿verdad? Porque aquí es donde ya viene que uno dice, bueno, vamos a ver, si mi mente o mi cerebro está programado de que me levanto a las 5 y 5:30 de la mañana con la luz del sol, pero lo que me despierta es a las 8:30 de la mañana, el hambre, lo que me despierta a las 8:30 de la mañana es el calor que me está entrando, ¿verdad? Por la ventana, entonces ya uno dice, ok, ya. Es el cuerpo el que le está despertando y no es la mente. Claro, quien toma la decisión final. Entonces ahí es donde ya viene la parte... Who is in charge? Ahí viene ya la parte de la disciplina, ¿verdad? Que tiene que tener cada uno de ojalá de tratar de despertarte temprano, despertarte, ¿verdad? Porque si uno dice, si yo ya empiezo a fallar desde el primer momento del día, que es pausar la alarma y pausar la alarma y pausar la alarma. La primera actividad del día. Es la primera actividad del día, ya lo estoy haciendo mal. Claro, y le estás demostrando al cuerpo que él manda. Sí. Entonces, al fin y al cabo, ya por ahí empieza todo. Por ahí, entonces, no te tapas la boca y comes porque cagado, el cuerpo te pide más comida. Exactamente. A ver, no haces ejercicio porque tu cuerpo te dice, estoy cansado, qué pereza. Y es ahí donde viene la diferencia de los dos seres humanos, ¿verdad? El ser humano que masteriza la mente, ¿verdad? Y la mente es dueña del cuerpo y los que son más bien manejados por su propio cuerpo. Esclavos del cuerpo. Así que si se siente mal, no es el único. O la única. Exactamente, la única. Pero al menos... No, a todos nos pasa. Sí, obvio. Y hay momentos de momentos, ¿verdad? Hay momentos en los que usted tuvo un viaje o algo hay momentos de momentos, claramente. Sí. Y eso es cierto. Y también eso es, ¿verdad? También eso explica lo que es el famoso jet lag. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de cuando hacen viajes a otros zonas horarios, ¿verdad? Que qué buena. Para tu reloj, ¿verdad? Tu reloj interno, vos todavía estás de noche porque estás acostumbrado a tu país, pero cuando llegas a otro lado y estás de día, ¿verdad? Se hace como este choque o ¿verdad? De que tu reloj interno te está diciendo que es de noche, que ocupas dormir, pero todo el estímulo lumínico que tienes afuera, ¿verdad? Te habla que es de día. Entonces se generan choques, ¿verdad? Entonces a la persona le golpea horrible todo ese tema del jet lag. Entonces, al fin y al cabo también hay algunas técnicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para primero cortar luz. Primero cortar luz. Exactamente. Primero cortar luz. Después. Primero que todo, cortar la luz, ¿verdad? Ojalá después, vos decís como para el día a día o para esos viajes. ¿no? Para lo del jet lag, digamos. Bueno, primero que todo, cortar luz, ponerse unos antifaces, ¿verdad? Ojalá el día antes que vas a viajar, tratar de privarte un poco de sueño, ¿verdad? No dormir para que cuando vos te montes en el avión, ¿verdad? Bajan las ventanas, ponen ciertos, ¿verdad? Luces azules, ¿verdad? Como para tratar de dar como estas ondas de luces que tratan de, ¿verdad? De enlentecer a través de eso la actividad cerebral, ¿verdad? Para poder decirle a tu cerebro, yo ahorita estoy en noche, ¿verdad? Estoy pasando mi ciclo nocturno y cuando llegue a el otro país que va a ser de día, ya tomarlo como que es de día.
Igual esto a veces no es tan fácil, ¿verdad? Hay personas que les pueden tomar... O llega si es de noche. Sí, o también es eso. Digamos, un hack que no sé qué tan bueno será, por ejemplo, pastillitas ¿cómo se llama? De melatonina. De melatonina. Sí, vamos a ver. ¿Qué es la melatonina? Hablemos de la melatonina. La melatonina es una hormona que se secreta en la glándula pineal, ¿verdad? Que se está también siguiendo un ciclo circadiano, ¿verdad? Que básicamente cuando ya empieza a disminuir la cantidad de sol durante el día, ¿verdad? Eso también sigue un ciclo de que se estimulan las células ganglionares, empiezan a sensar menos luz, ¿verdad? Se va hacia el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Y le manda la información a la glándula pineal de que ya está empezando a anochecer, entonces los niveles de melatonina aumentan. Esto ayuda, ¿verdad? A lo que es el núcleo supraóptico a interpretar de que ya estamos, ¿verdad? De noche, que está anocheceando, para que él empiece a apagar todo ese sistema activador. Okay. Entonces, si es, ¿verdad? Frecuente que nosotros la promocionemos, ¿verdad? Porque realmente sí tiene un sustrato, ¿verdad? Hormonal, ¿verdad? Para inducir el sueño. Y esas pastillitas son saludables, me imagino, porque son orgánicas. Son naturales, no realmente son de síntesis natural, se encuentran, ¿verdad? Entonces, a nivel natural, entonces... ¿Cómo uno puede aumentar sin tener que tomar la pastillita? ¿Qué alimentos o actividades también, ¿no? Sí, ahí es donde uno dice, ¿verdad? Como es una hormona, ¿verdad? Si ocupamos colesterol para sintetizar estas hormonas, ¿verdad? Hay personas que tratan de hacer muchas dietas vegetarianas en donde se privan, ¿verdad? Toda esta parte cárnica que a veces aporta todo este tipo de colesteroles y de grasas, ¿verdad? Y muchas veces cuesta un poco encontrar todo esto en las dietas, ¿verdad? Meramente... Buen dato. Las dietas verdes, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, sirve, pero no en exceso, ¿verdad? Entonces, y al fin y al cabo, la base de las hormonas en el cuerpo es el colesterol. Entonces, sí o sí, lo ocupamos aportarlo de la dieta. Claro. ¿Verdad? No hay como alimentos ricos, ¿verdad? En esta hormona como tal, ¿verdad? Pero sí al menos sí se necesita, digamos, con la parte del colesterol, que al menos sí son tal vez tipos de estos tipos de grasa un poco más saludables en los mariscos otra vez, ¿verdad? Pescados son muy buenos, los camarones son muy buenos para esto, ¿verdad? Cualquier tipo de pescado van a funcionar bastante bien. Yo he visto también que, por ejemplo, no sé, tener contacto con luz a las primeras horas del día, por ejemplo, o sea... Exactamente, porque eso básicamente... regula tu... Le entra la información a tus células ganglionares de la retina de que ya amaneció. Pero ahí más bien sería como para cortarla que... Para despertarte. Para despertarte y para como agarrar eso de reserva. Pero para el día siguiente. Para resetear. Para reservarla. Es como cortamos y reservamos eso y lo que quedó ahí y al siguiente día se expulsa, se excreta más fácil. Sí, es importante, digamos, que... ¿Así sería? O para regular el reloj biológico. Más que todo para regular el reloj biológico, ¿verdad? Porque más que todo la melatonina se secreta, sobre todo como en esta fase N1 de somnolencia, cuando estás empezando a quedar dormido, ¿verdad? Es donde ya deberían de ser los niveles un poquito más altos, ¿verdad? Que se empezaran a secretar en horas de la tarde para que cuando ya estés empezando a quedar dormido, esos niveles estén relativamente altos. Pero esta hormona funciona mucho más que todo en lo que es la iniciación del sueño, ¿verdad? Ella no ayuda en lo que es mantener el sueño, ¿verdad? Es entrar. Es entrar en el sueño. Okay. Exactamente, ¿verdad? Sí se sabe, digamos, al menos de que con los que le comentaba que cerca del 50% de las personas van a tener problemas, son principalmente en lo que es iniciar el sueño, ¿verdad? Mantener el sueño, ¿verdad? Y ahí también es importante que hay muchas personas que tienen problemas en despertarse. Que eso es parte del sueño, ¿no? Hablábamos. Sí, exactamente. Despertarse es... Despertar es tu momento, Oski. Ok. Perdón por ser tan mala persona. No, es cierto. No, pero son hacks. Hablemos de hacks. O idealmente el cuerpo. Todos tenemos debilidades. Hoy estamos exponiendo una tuya. Sí. Hay que ser. Hay que estar expuesto. Sí. Pero para eso venimos, para aprender, para todos llevarnos esa... Caso de estudio. Caso de estudio. Episodio de hoy. Para llevarnos ese jugo, ¿verdad? Ese jugo de conocimiento para la casa, ¿verdad? Es más, hoy el jugo lo va a dar Oscar en palabras sencillas. Sí. Tip del día. Exactamente. No duerman. Exactamente. Entonces, hay muchas personas, ¿verdad? Que es un tema interesante y controversial, que es cuando la gente empieza, ¿verdad?, a consumir drogas para poder dormir, ¿verdad? O simplemente porque empiezan a consumir drogas. O sea, ¿qué pasa? Cualquier tipo, exacto, desde una aspirina hasta... Bueno, sí, llamémoslo drogas en el amplio concepto, ¿verdad? Al menos se sabe que
ilícitas. Sí, vamos a ver, dentro de los medicamentos lícitos, ¿verdad? Que se pueden conseguir, ¿verdad? Los antihistamínicos, ¿verdad? Estos, como les hablaba al principio, ¿verdad? Una de las principales vías para mantener el estado de alerta en las personas es mediado por acetilcolina. Entonces, cuando nosotros quitamos, ¿verdad? Este estímulo de acetilcolina por medio de los antihistamínicos, ¿verdad? Inducimos el sueño. Otro fármaco que no se debería utilizar, ¿verdad? Son las benzodiazepinas en las personas. Eso sobre todo porque, como les explicaba ahora, hay un estímulo GABAérgico, ¿verdad? Que trata de ser como un apague de la actividad, ¿verdad? Del sistema reticular activador ascendente. Entonces, a nosotros... Eso es GABA y SARA. El GABA y el SARA. El GABA apaga el SARA. Entonces, a nosotros damos las benzodiazepinas que van a simular todo estímulo GABAérgico, ¿verdad? Lo que hace es, ¿verdad? Ayudar el sueño. Pero eso es muy perjudicial porque este tipo se vuelve perezoso después. Exactamente. Veamos, hace el trabajo por el cuerpo. Ajá, hay un término que nosotros usamos, ¿verdad? Que se llama taquifilaxia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que conforme yo voy dando, digamos, este tipo de moléculas que estimulan estos receptores GABA, el cerebro empieza a sensar de que él ya no necesita producir tanto, ¿verdad? Claro. Entonces, él empieza a disminuir la producción. Al haber más concentración, digamos, de esta molécula que estimula los receptores cada vez empiezan a internalizar o no se producen tan rápido. Entonces, cada vez qué vacilón que la adaptabilidad del ser humano es, por así decirlo, hacia la pereza por alguna sustancia así, o más bien a la falta de algo, ¿verdad? Y se adapta en las dos. O a los dos polos. A los dos polos se adapta. Exactamente. Okay. También, digamos, con el alcohol, que muchas veces... Claro, deberíamos hablemos de droga por droga. ¿Cómo afecta, digamos, por ejemplo, si hablemos, digamos, ahora, entremos en alcohol. ¿Cómo afecta el sueño el alcohol? El alcohol, básicamente, lo que va a hacer tratar es como también de estimular estos receptores GABAérgicos. Entonces, es un tipo de droga que es una droga depresora, entonces... ¿verdad? Obviamente va a inducir el sueño de las personas, ¿verdad? Solamente que se ha visto que las fases de sueño, ¿verdad? Se interrumpen mucho con el uso del alcohol. No se duerme bien. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Que si vos ahorita llegas y tomás y generas una marea de alcohol en tu cabeza, el cerebro va a decir, era exceso de GABA, voy a dejar de producirlo. ¿Verdad? Estimula un montón de receptores GABAérgicos, entonces todos empiezan a internalizar. Entonces, el día después, ¿verdad? Cuando vos ya tratás de establecer tu sueño con tus mecanismos fisiológicos, el cerebro va a llegar y va a decir, puta, no puedo, ¿verdad? Iniciar y mantener un buen sueño, porque yo no tengo ahorita suficiente GABA, porque dejé de producirlo, porque me acaba de entrar una marea. Claro. ¿Verdad? Y que quede claro que tal vez eso no le va a pasar a usted cuando tiene 20 añitos y se va y se toma los tragos, ¿verdad? Usted va a ir, se va a dormir y al siguiente día va a estar bien. Nada, ¿sí? Pero ya uno entrando a los 30, O sea, porque dijiste que es depresivo, o sea... Deprime la actividad. Ajá, exacto. Entonces te puede mandar a dormir en el momento. Te puede mandar en el mismo momento. Pero al siguiente día. O al mismo día. O al mismo día. A la mitad de la noche, 3, 4 de la mañana. A mí digamos, como ejemplo, digamos, anteriormente, en caso de estudio. Ejemplo de la vida real. Sí, digamos, cuando tenía esas 20, 19 años, dormía todo el rato después de tomar. Directo, sí, claro. Directo. Pero ahora, bro, yo ahora tomo a las 3 estoy despierto. Claro. Y uno queriendo dormir. O sea, y uno vuelta para allá, vuelta para acá. Y no dolor de cabeza. Exacto. Entonces que sepan que les va a pasar en el tiempo. Y ya tienen el conocimiento menos, ¿verdad? Fisiológico, porque les va a pasar. ¿Verdad? Entonces, eso sí está bien establecido y corta, así, digamos, el momento cuando ya se logra depurar, por decirlo así, todo este estímulo, el cerebro va a decir, bueno, ya no tengo ese estímulo inhibitorio que me estaba manteniendo despierto y ahora sí desperté, que me estaba manteniendo dormido, ahora sí despertémonos. Y pasa esto. Claro. Y entonces, digamos, por ejemplo, que de hecho Huberman lo hablaba, que él decía que es hasta cierto punto mejor si usted va a tomar alcohol en daylight, digamos, en el inicio, no sé, a mediodía, donde... Sí. O sea, ¿qué es cierto? O sea, al desayuno. Sí, al desayuno. A las 9 de la mañana, ¿no? Al fin y al cabo, sí, porque eso le va a dar chance a tu cerebro, ¿verdad? A tu cuerpo de que vaya depurando, ¿verdad? Todo este etanol, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que va a hacer este estímulo, ¿verdad? En los receptores GABA, ¿verdad? Entonces, obviamente, si vos ya llegas a la noche sin ese metanol, ¿verdad? Sin ese etanol, ya vas a llegar, ¿verdad? A que tu mecanismo fisiológico sea el que establece, ¿verdad? El problema es que muchas personas tienen el problema que el alcohol, ¿verdad?
en pequeñas dosis el alcohol va a ser más bien activador, va a ser eufórico. El doctor Matamoros me aconsejó tomar a las 9 de la mañana. ya tiene excusa. Patrocinado el video por... Ya, si quieren patrocinar, ya saben, ahí damos el correo. Ya hemos tirado muchas formas de patrocinio. Sí, entonces el alcohol, digamos, que eso tenemos otro podcast para desarrollar, que empezar a hablar nada más de drogas, ¿verdad? Claro. El alcohol en dosis pequeñitas es eufórico, ¿verdad? Es estimulante. ¿A quién no le pasa que llegue y se eche una birra y ya se cree que se puede ligar a tal persona? O se puede la bailarina. Ajá, o que le da la bailarina, o que soy el superpoderoso, ¿verdad? Porque el alcohol... O hablar, bro. Yo me acuerdo de cierta persona tomarse un shot de tequila antes de ir a hablar en público y eso fue lo que lo hacía comenzar. Sí, pasó en un evento. Porque te disminuye la ansiedad, ¿verdad? Y te desinhibe un poco, te vuelve un poco más verborreico inclusive, ¿verdad? Y eso abre chance a que, madre, mira, me eché una birra y me sentí poderoso, voy a echarme la otra. Entonces ahí es cuando ya más bien se invierte la curva y más bien se empieza a hacer depresora. Eso es lo que pasa, digamos, y ahí es donde ya viene como toda la parte del autocontrol, ¿verdad? Porque a quien no le ha pasado que empieza a echarse una birrita y dice, voy a echarme 1, 2, ¿verdad? Y cuando se da cuenta, tiene 5 o 6 abiertas y ya está empezando a meterle candela con otro, ¿verdad? Con otro alcohol. Y al fin y al cabo eso va a ser perjudicial porque va a interrumpir todo el ciclo normal de Ok. Siguiente droga. Cigarrillo, nicotina. Entonces ahora la nicotina, ¿verdad? Es básicamente una droga estimuladora, ¿verdad? Entonces, más lo contrario. Es lo contrario. Más bien, ¿verdad? Al igual que la cafeína, ¿verdad? Van a ser de este tipo de drogas que van a estimular, ¿verdad? Entonces a las personas les cuesta más. De hecho, sí se ha visto, digamos, que cuando uno está despertándose, ¿verdad? Los niveles de adenosina a nivel cerebral, adenosina va a empezar a aumentar. Ajá, adenosina sirve para mantener el estado de alerta. Ok. Pero para inducir el sueño. Para inducir el sueño. Entonces, la adenosina, ¿verdad? Para inducir el sueño. A nivel, digamos, de los receptores A1, ¿verdad? Va a empezar a hacer también estímulos, ¿verdad? Hacia el núcleo supraóptico para empezar a decir, mira, los niveles están aumentando, ¿verdad? El día está aumentando, la tasa de metabolismo está aumentando. Cortisol, ¿verdad? todo eso, sí. Entonces tenemos que empezar a pagar porque ya hemos trabajado mucho, ¿verdad? Y se ha visto, al menos que con la cafeína, ¿verdad? Que lo que viene a hacer es un bloqueo de estos receptores, ¿verdad? De adenosina para tratar de combatir ese sueño. Por eso es que la gente toma cafeína para mantenerse despierto. Y ya saben por qué es que... Baja la adenosina. Sí, lo que hace es bloquear los receptores de la adenosina. Receptores. Los bloquea. Exactamente. Entonces es como de las... Y el tabaco, el cigarrillo haría lo mismo, tabaco. Muy similar. Muy similar. Entonces la gente que dice, no sé, me va a fumar un tabaco antes de dormir. Es perjudicial porque se está metiendo, ¿verdad? Drogas que son estimuladoras, ¿verdad? Entonces no te van a permitir, ¿verdad? Bloquean los receptores de adenosina. Exactamente, ¿verdad? Otro que usa mucho la gente, la marihuana, ¿verdad? Y uno escucha, ¿verdad? Que yo ocupo, ¿verdad? Un purito antes porque si no, no duermo. Al menos sí se sabe que nosotros a nivel cerebral tenemos un sistema endocannabinoide, ¿verdad? Difusamente, ¿verdad? A nivel cortical principalmente. Tienen muchos mecanismos, pero al menos lo que se teoriza, ¿verdad? Es que al estimular estos receptores endocannabinoides genera corrientes de cloruro hacia las neuronas, ¿verdad? Entonces tratando de apagarlas un poquito, tratando de alentecer toda su actividad neuronal. Entonces hay personas que sí dicen, ¿verdad? Que les ayuda. Que les ayuda, pero perjudicialmente porque se vuelve un ciclo vicioso de que cada vez ocupa un poquito más, que eso se fortalece la resistencia, lo que uno llamaría. Exactamente. Y el problema es que también es cuando ya la gente, ¿verdad? Que eso es metiéndonos otra vez en el tema de ansiedad, ¿verdad? Mucha gente cuando tiene todos esos niveles altos de ansiedad y no pueden descansar, ¿verdad? Y las personas consumen lo que es el cannabis, lo que tratan de hacer también un poquito es como bajar esos niveles de ansiedad, ¿verdad? Que se pueden bajar de forma natural, con las cosas de higiene de sueño que vamos a hablar ahora más adelante, ¿verdad? Para tratar de dejar el uso de ese... Probablemente debe haber alguna correlación entre si la marihuana es índica o sativa. Que para poner en contexto, índica es la que lo pone a usted a dormir, sativa es más bien la que lo activa, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Me imagino que debe haber una correlación. A ver, en la noche obviamente vas a querer índica para poder dormir mejor, ¿verdad? Para llevar a eso a un mejor nivel. Exactamente. Pero entonces, lo que nos estás diciendo entonces con la marihuana es que
funciona para dormir. El problema es que te crea una dependencia a la sustancia para seguir. Y al fin y al cabo, muchas veces lo que se teoriza, ¿verdad? También, porque es cierto, o sea, existe una red, ¿verdad? O un sistema endocannabinoide que te funciona para el dolor, ¿verdad? Y está demostrado, ¿verdad? También es una red neurológica que en algunos tipos de epilepsia, ¿verdad? Funcionan. No en todos, no todos los pacientes epilépticos deberían de usar, ¿verdad? Ese tipo de sustancias están muy, muy especificadas para cuáles, ¿verdad? Pero muchas veces la excusa que muchas veces no se quiere admitir o que no se quiere usar, ¿verdad? Es que yo la consumo para anestesiar el cerebro, ¿verdad? Para quitar todos esos sentimientos ansiosos que no me dejan dormir, que me interrumpen todo el sueño. Entonces, ahí es donde la gente la consume como para, ¿verdad? Como para justamente anestesiar ese tipo de emociones. Sí, como para apagar los pensamientos. Exactamente, exactamente. Pero ese tipo de cosas se pueden lograr, ¿verdad? Pues digamos que, a ver, no estaría mal hacerlo de vez en cuando. O sea, si de tu semana. Sí. Si de tu semana. La pregunta es para dormir también. Exacto, no. Entonces... No, o si no. A ver, hablemoslo así. Hablemoslo straight up. Digamos, de tu semana, vos te gusta los fines de semana fumar y dormir tranquilo. Sábado y domingo. Y durante la semana te dormís a lo natural. No vamos a encontrar una dependencia. O tal vez llega el lunes y tal vez sí, el cuerpo te lo pide, pero... El problema ahí es el ciclo, el ¿no? hecho del uso y el sobreabuso, ¿verdad? Está bien, yo la puedo usar, digamos, para... Hoy tuve una semana pesada, tuve, ¿verdad? Un día pesado, puedo tomarme una copa de vino, ¿verdad? Y eso es práctica muy común, ¿verdad? Porque lo estoy usando para relajarme. El problema es cuando yo ya empiezo... Estamos hablando de la marihuana, güey. Por eso, pero... Sí. Ahí es cuando yo ya empiezo. Es que yo... Es que me gusta más el vino. Me gusta más el vino. Mezclado. Sí, mezclado. No, entonces ahí es, digamos, donde... y yo le digo yo como ejemplo aquí, ¿verdad? Uno a veces tiene días difíciles y uno se toma una copa de vino, ¿verdad? 2 copas de vino simplemente como para relajarse, para no decir, mira, ya, ese efecto relax que dan las drogas, y el alcohol es una droga, ¿verdad? Que también se busca con la marihuana. El problema es cuando yo ya empiezo a decir, yo sin la marihuana o yo sin tomarme el alcohol en la noche, me cuesta. ¿Verdad? Y es donde ya empieza lo que es el pasar, ¿verdad? Del uso recreacional simplemente para descansar o para relajarme, ¿verdad? A la dependencia, la necesito ¿verdad? A la necesito porque, vamos a ver, ya siento que si yo no fumo no puedo dormir, ¿verdad? Siento que si no fumo, ¿verdad? No soy lo suficientemente creativo durante el día. Entonces ahí es donde, ¿verdad? Ya viene como toda esa parte de la dependencia, ¿verdad? Que vamos a tener un podcast específico sí, para eso. Ya nos metimos mucho a hacer. Vamos a hablar de... No sé, yo creo que con la parte del sueño y cómo afectan algunas drogas, creo que abarcamos lo más general. Aquí estuvo todo el rato y quería participar. A la fama. Para poner algo lindo en las cámaras, porque... Está asustado de la conversación que estamos teniendo. Tan profunda. Sí, al menos esas son como tal vez las de las drogas como que más se consumen, ¿verdad? Y para hablar de todas las demás, ya vamos a tener un podcast solamente de eso, de otros tipos de drogas. Cómo afectan, ¿verdad? No, y ahorita que también hablábamos, ya para pasarnos de tema, y creo que esto es... Hablemos un poco más delicado, ¿verdad? Porque también hay casos clínicos y demás, de lo que es, no sé... ansiedad o episodios de ansiedad, episodios de estrés, depresión, inclusive ese tipo de cosas. Yo sé que ya lo tocamos por encima, pero cómo eso y el sueño se relacionan, se afecta, ¿verdad? Sí, Oski, esa es una muy buena pregunta, porque de verdad, o sea, vamos a ver, al uno saber, ¿verdad? Que existe todo este sistema de retrocontrol, ¿verdad? Y toda esta participación, ¿verdad? Sobre todo el pensamiento y esta rumiación del pensamiento, ¿verdad? De lo que hablamos la vez pasada, de la corteza prefrontal, integración con el sistema límbico, claro. ¿Verdad? Permite, o lo que genera es que tu cerebro se mantenga en un estado de alerta, ¿verdad? Se mantenga en un estado de alerta y se mantenga en un estado de alerta. ¿Okay? Y es que es una situación que le pasa, no sé qué porcentaje, no sabría decirte, pero muchas personas... Eso varía de país en país y inclusive de edad, ¿verdad? Inclusive se sabe al menos que en las edades, ¿verdad? Los 20, los 40 años, que son tal vez como las más productivas, ¿verdad? Donde uno más constantemente está, ¿verdad? En la parte laboral, siempre se genera mucho estrés y mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces esto sí puede afectar mucho, ¿verdad? Como toda tu parte del sueño.
Si hay casos médicos, ¿verdad? Que como les explicaba ahora, el sistema de alerta depende de diferentes neurotransmisores como la serotonina, ¿verdad? Como la noradrenalina, inclusive un poco la dopamina. Es donde hay casos médicos, ¿verdad? De que si hay depresiones, justamente porque en la depresión lo que se teoriza, ¿verdad? Es un desbalance en estas moléculas, en donde más bien las personas están del otro lado, ¿verdad? Que en lugar de pasar muy alerta, más bien pasan dormidos durante el día. Les cuesta mucho despertarse, les cuesta mucho motivarse para hacer las cosas. Entonces, son casos que sí o sí van a requerir tratamiento, ¿verdad? Una persona con ansiedad, digamos. Una persona con ansiedad. Y se da cuenta que a través de la marihuana puede dormir. El problema es que esa es la vía fácil. Es la vía fácil. Esa es la vía fácil. El atajo. ¿Verdad? Ese es el atajo. ¿Cuál sería el camino largo? ¿Ese es el camino corto? ¿Cuál sería el camino empezar largo? a trabajar la ansiedad como tal. ¿Qué es lo que te mantiene ansioso? ¿O qué es lo que te mantiene preocupado? ¿Verdad? O muchas veces las personas... Trabajo psicológico. Trabajo psicológico, claro. Exactamente. ¿Vas a tener alguna psicóloga acá, por acá? También. Sí. Invitados. Ojalá que se tenga un psicólogo para que hable justamente de esto, ¿verdad? ¿Cuáles técnicas uno puede utilizar para tratar de disminuir la ansiedad? ¿Verdad? Porque... Todos tenemos en algún grado, la gran mayoría. Exacto. Todos. O sea, que diga que no tiene ansiedad... Está mintiendo. No vive en el siglo XXI también. Sí, porque todo lo que pasa alrededor es un mundo ansioso. Y uno constantemente está tomando decisiones importantes, y a veces uno siempre le genera como esa preocupación de haber hecho bien las cosas, no las habré hecho, ¿verdad? Tomé mal esta decisión, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho de otra forma? Entonces eso claramente en las personas aumenta mucho los niveles de estrés y ansiedad. Por eso es que uno trata de buscar, ¿verdad? Como diferentes mecanismos para tratar de disminuir, ¿verdad? Esa parte ansiosa. La verdad, nosotros las técnicas, ¿verdad? Desde el punto de vista neurológico, lo que, ¿verdad? Tratamos de recomendar es como muy basadas, ¿verdad? En toda esta parte fisiológica ¿verdad? Que hemos hablado un poco, ¿verdad? Lo que es privar el sueño, ¿verdad? Quitar todas esas... privar la luz, quitar todos esos estímulos, ¿verdad? Lumínicos. Lo que es la meditación también es sumamente importante, ¿verdad? Eso ayuda mucho porque eso trata como de organizar todo ese tipo de los pensamientos, ¿verdad? Organizar todos esos acontecimientos que uno va teniendo en el día a día, ¿verdad? Para al fin y al cabo, cuando ya llega la hora de dormir, ¿verdad? No tener toda esta parte actividad de la rumiación. física, por ejemplo, también. O sea, eso pasa. Eso a mí me impacta demasiado, digamos. Y me hace falta, si no... Sí, digamos, yo me duermo al toque si yo entrené al día, ese día. Si tal vez no entrené, no hice ejercicio, tal vez doy un par más de vueltillas, digamos. Sí. O sea, a mí eso sí, digamos, yo quiero dormir bien, entreno. Claro. Y eso es lo que le hablamos en el podcast pasado, ¿verdad? Que al menos se sabe que el cerebro, digamos, por gramo de tejido es el órgano que más consume glucosa. Entonces se dice que un 20% de toda la glucosa de tu cuerpo se la lleva el cerebro. Entonces obviamente cuando uno está haciendo ejercicio y uno mantiene toda esta es el único actividad, alimento energético del cerebro. Es básicamente lo que se usa de forma, digamos, como de combustible para generar lo que es ATP, ¿verdad? Que es como ya al fin y al cabo como lo que más se utiliza para todos los... El cerebro no utiliza más, no sé, proteínas ni nada, solo utiliza glucosa. O sea, sí lo utiliza para algunas otras, ¿verdad? Funciones. Digo, como sustrato. No, el sustrato principal de nutrición es la glucosa. Okay. Es la glucosa, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando vos estás haciendo, exactamente, estás haciendo ejercicio y todo esto, es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Al fin y al cabo, aumenta el metabolismo cerebral, esto aumenta los niveles de adenosina y al fin y al cabo la adenosina funciona, ¿verdad? Para hacer empezar a decirle al cerebro, estamos muy cansados, hemos trabajado mucho, empecemos a dormir. Una persona que está sedentaria todo el día, no sé, ni siquiera tiene actividad cerebral, no tiene problemas que resolver. Pasa viendo la televisión todo el día. O sea, no hizo nada en todo el día. Y todo el día poniéndose luz. Sí. Ajá. Llega la hora de dormir, le cuesta dormir. Le va a costar dormir, ¿verdad? Le va a costar dormir. Y básicamente eso es algo no hubo actividad. Como que cuando uno también en esa parte neuro ahora habla mucho de las redes neuronales, ¿verdad? Y hay una red neuronal que se llama la Default Network, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Default Network. Que es como la vía automática, donde uno tiene como muy poca... ¿cómo decirlo? Como análisis de las cosas, ¿verdad? Que simplemente me pongo a ver una película y me quedo ahí sin pensar mucho, ¿verdad? Entonces estas, digamos, como la tasa metabólica, ¿verdad? Cuando estamos en estas actividades ahí como muy automáticas, ¿verdad? Que no requieren tanto esfuerzo, y obviamente el metabolismo tal vez no es tan alto, no es tan energético, ¿verdad? Entonces, obviamente al fin y al cabo...
los niveles que vos vas a tener de adenosina en tu cerebro no van a ser tan altos como si pasaste todo el día, ¿verdad? Claro. Trabajando, si pasaste todo el día, ¿verdad? Con O sea, creación de si ideas. no está durmiendo bien, ¿sí? pregúntese si está haciendo algo en el día. Exacto. Básicamente, también. Es Ahora, otra forma de decirlo. Oscar lo dijo, pero creo que no lo hablamos. Técnicas de cómo despertarse mejor, ¿verdad? No hablamos de eso. ¿No? Sí, no, eso no lo hemos tocado. No hemos sí. profundizado. No. Ahora Entremos sí, en cómo despertarse. entremos ahí. Vamos ahora sí, sí. cómo despertarse. ¿Cómo despertarse? Sacar Eso las ya notas. básicamente la fase final, ¿verdad? De lo que es el sueño, ¿verdad? Y muchas veces, cuando uno lee de eso, ¿verdad? Aquí todo el mundo trata de meter la cuchara, ¿verdad? Al menos lo que fisiológicamente se ha tratado como de ver mejor es trate de dormirse temprano para que usted a las 5, ¿verdad? 5:30 de la mañana ya se esté tratando de despertar. Qué duro, mierda. Que su mismo cuerpo, Que su mismo cuerpo al lo sentir despierte. la luz. Ajá. Claro. Lo No, y empieza- es que es el instinto, lo digamos. empieza a despertar, que tu mismo instinto te despierta. Caso de estudio. Yo ¿Verdad? me despierto con la luz, pero mi cuerpo se vuelve a dormir. Por ejemplo, yo soy uno Un que par de solamente, horitas. digamos, me despierto a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Por ahí. Porque ya también por todos los temas laborales, yo ya seteé ¿verdad? Tu reloj. Mi reloj de que esas son las horas de despertarme. ¿Qué te dormís a las 10, 11? Como por ahí, como por las 10 de la noche, 9:30, por ahí. ¿Verdad? Ya está tarde. Sí. Y viene a hacer. Sí. No, sí, es cierto. Aquí estamos posguardia. Ayer trabajé O todo. sea, trabajé el caso todo. de las 24 horas. Ahora tenemos que ir a dejar a Rafa. Entonces, man. duden de todo lo que les dije. No, porque sí, ayer le di desde 7 de la mañana hasta ahorita y que seguimos. De 7 de la mañana de ayer. Sí, entonces, eso es como... El sueño de hoy ¿verdad? va a estar bueno, man. Sí, eso es parte de dominar la mente, ¿verdad? Eso es parte de uno, ¿verdad? Lograr hacer ese balance. Claro. Pero, bueno, volvamos Para atrás. despertarse. Sí, para despertarnos. Hay gente que trata, ¿verdad? Que trata de poner de este tipo de sonidos que más bien, ¿verdad? Traten de emular la actividad neuronal, ¿verdad? Cuando yo no está despierto, ¿verdad? 13 Hz para que cuando vos ya tal vez te despertes, ya tu cerebro empiece como a sincronizarse, de que ya es momento de despertarse. Es sumamente también importante cuando uno ya abre los ojos, tirarse a la cama. Podríamos ¿verdad? hacer eso y ¿Tirarse? subirlo a nuestro canal, ¿verdad? Empezar, sí, claro. Un reto de... No tirarse ¿cómo de la es? cama. No. Poner, o sea, sí. poner, por ejemplo, un video, Sí, no sé, ponemos- con estas, sí, con una podemos empezar frecuencia Con una frecuencia. Con la frecuencia fisiológica, que es la que óptima, nosotros usamos. ideal. No estas frecuencias, ¿verdad? Que uno dice, ¿de dónde se sacó eso? Vamos Porque a no hacer tiene eso. sustrato. Vamos a hacer eso para darle Perfecto. herramientas Vamos a subir a ahí todos personas. Una lista de a todos nuestros reproducción, oyentes. ahí. Vamos a una Pues lista de una lista de reproducción. reproducción, ¿verdad? En YouTube, para que la gente ahí empiece a... Puede ser una frecuencia ahí en delta ahí bien Sí, una- bajita y otra Exactamente, y para una poquito más despertarse. alta para despertarnos, ¿verdad? Buenísimo. Para que la gente también ayudarlo con esa parte de la higiene del sueño. Otras técnicas para despertarnos, ¿verdad? Muchas veces eso, apenas, ¿verdad? Abrimos los ojos, tirarnos. O sea, ¿verdad? error, Sí. dormir con luces encendidas. Exactamente. Error, ¿o sí? Eso es un error, eso es grave, ¿verdad? Es que no me sirve Sí. para despertar, pero Sí. creo que no descanso, pero Al menos, digamos, yo cuando... Sí, porque el cuando- sistema reticular está Claro, ahí como que nunca recibiendo entro. luz y Yo lo que tengo en el cuarto es en cualquier directamente- momento, está como sí. en cualquier momento se despierta Sí. este mae. primer sonido. Sí, exacto. yo lo que tengo en el cuarto es literalmente la cama, tengo una ventana, ¿verdad? Que cuando el sol sale, me pega de una vez. Eso es lo que me hace a mí salirme de la cama. ¿Verdad? Ya empezar a sentir el sol. Entonces son cosas que uno puede, inclusive con todos estos dispositivos inteligentes, programar luces del cuarto para que... Y que digamos sería lo más inteligente ir despertándose a esa hora porque es ir con el cerebro primitivo, ¿verdad? Exactamente, Es, sí. es Claro. ir con lo que usted está programado ya. Exactamente, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Y la gran mayoría de gente productiva, o sea, a las 5 de la mañana es la hora que está empezando a trabajar, ¿verdad? A mí me cuesta, yo soy de las 7, Sí, club de las 7 de la de las mañana. Sí, yo soy club de las 7 de la mañana, a mí me cuesta, pero a mí nunca me pasa como que yo abro los ojos a las 5 de la mañana naturalmente. Probablemente es que porque vos ya seteaste, ¿verdad? Tu ciclo circadiano, tu reloj interno, que es la hora de despertarse. Claro. Pero eso es con tiempo, ¿verdad? Y nosotros Está en duro, mis esta- brothers. Yo no sé si lo logra a las 5. Vamos primero a las... Sí, al fin y al cabo... Empezar a las 6:30. Empezar a las 6:30 y me estoy Es esforzando. es empezar a hacer la rutina, ¿verdad? Y ya uno con el tiempo de estar haciendo esa Total. rutina. Por ejemplo, el sonido de la alarma. Bueno, ya hablaste de eso, pero no sé, la gente... Y yo tenía esa pregunta. Si una persona está en una fase del sueño muy profunda y se despierta de golpe, no sé, está en N3 y se despierta, ¿eso afecta o no afecta? O... No, eso no Realmente afecta ya no tanto. importa. Ya eso no afecta tanto, ¿verdad? Porque al menos ya estás en fases profundas de
de sueño, ¿verdad? Si vos te despertás y es una alarma así como de una bomba nuclear, como un amigo que yo tengo por ahí. Pero digamos... ¿eso es malo o bueno? Uno a veces llega y dice... Es de muy alarmante, o sea, sí. Es al fin y al cabo, eso te va a poner alerta, te va Entonces, no hay como diferencia. a decir, o sea, hay que levantarse porque algo perjudicial puede pasar. Claro. Al fin y al cabo, eso refuerza, ¿verdad? Toda esta parte del sistema del cerebro primitivo de que estamos alerta de que algo nos puede atacar. Entonces, ¿verdad? Yo no sé, se tiene que tirar. Todo ese tema también de cuando uno se levanta, lo primero que tiene que hacer es caminar de una vez al baño y darse una ducha de agua fría, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han promocionado eso, pero digamos, las duchas de agua fría son... Cold plunge. Sí, son buenísimas en el sentido de que te El ponen otro día alerta. Estuvo buena. En Suiza tenían un barril así al aire libre. Sí, a 0 grados afuera. Sí. Temperatura eso cuesta. Yo lo estoy haciendo, pero llevo... Sí, porque digamos, a ver, yo ahorita yo lo hago pues, con la ducha y con los 3 minutos, pero a ver, ahorita que la semana pasada estaba en Holanda, ahí la ducha fría y los 3 minutos sí son de verdad. Es que aquí en Costa Rica, bro, realmente no le llega. O sea, la temperatura del agua no le llega a uno. Por eso yo quiero tirar a mandarme a hacer el cold plunge ya de verdad. Y en Amazon los venden ahí. Claro. Si nos patrocinaron, dejáramos el link, pero como no. Gary Breca ahí que nos patrocine. Pero digamos, todas estas duchas de agua fría tienen su lógica. O sea, no es porque simplemente a alguien se le ocurrió ya hacerlas, sino porque al fin y al cabo te ponen alerta, ¿verdad? Te ponen como en ese sistema de vigilia, ¿verdad? De cortar o no dejar que el cerebro otra vez entre como en estos ritmos de sueño, ¿verdad? Como un reset del sistema nervioso central. Exactamente, ¿verdad? Y te pone una vez alerta, ¿verdad? Otra cosa que uno trata como de, ¿verdad? Para ayudar a estos despertares o ayudar en mantener el sueño durante la noche es tratar de evitar de estas famosas power naps, ¿verdad? Eso íbamos a hablar también de las siestas. De esas siestas. Evitarlas. Evitarlas, porque al menos sí se ha visto, ¿verdad? Que vamos a ver, la fase N1, para vos llegar a esa fase, ¿verdad? Se ocupan por lo menos unos 20 minutos, 30 minutos. Usualmente estas power naps son justamente de 10, 20, 25 minutos. ¿Verdad? Tratar de forzar tu cerebro a empezar a dormirte, ¿verdad? Cuando ya estás empezando a entrar ya a una fase de un sueño más profundo y de pronto te despertas, ¿verdad? Eso hace que, digamos, todo lo que estuviste haciendo o todo lo que estuviste aprendiendo, ¿verdad? Minutos, horas antes de dormirse, ¿verdad? No se logra establecer desde un punto de vista de la memoria, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, si no me va a ayudar a lo que es fijar la parte de la memoria y tras de eso me va a quitar horas de sueño, ¿verdad? En la noche tampoco es como que tal vez hay gente que le cuesta y que más bien en la noche... sí, cree polémica. ¿Sí? Bueno, la cosa es... Yo tengo un dato diferente. No, pero yo sí había, digamos, yo sí había escuchado de otra fuente también que más bien... Huberman Labs, ahí cuando está escuchando... Cuando lo tengamos aquí. Sí, que él hablaba para la parte cognitiva más bien era favorable, ¿no? Tal vez si está como para el enfoque, si estás estudiando, no sé, una maratón de estudio y él hablaba, si tomas un espacio de 10, 20 minutos ya fuera, él decía o un power nap o tal vez no dormir, pero sí poner tu cerebro en un estado de... Ahora, una cosa es yo, digamos, llegar a sentarme, ¿verdad? Cerrar los ojos, no con la intención de dormirme, sino de tratar de hacer una introspección de todo lo que he estudiado, tratar de hacer un esquema mental, ¿verdad? De todo lo que he leído digamos, minutos, horas antes. Eso tal vez sí te puede ayudar, ¿verdad? Como a tratar de conceptualizar mejor las cosas. Claro. Pero yo llegaría a decir, no, lo que voy a hacer es dormirme, ¿verdad? O la siesta que era de 20 y se te fue a 2 horas. O se te fue a 2 horas, ¿verdad? Suave, caso de estudio aquí. Ya no pasa, pero antes me pasaba mucho. Entonces, ese tipo, ¿verdad? De situaciones de siestas o tratar de hacer una siesta. Por ejemplo, si vos decís, me voy a acostar con la intención de dormirme porque estoy cansado, porque he hecho mucha actividad, ¿verdad? El día de hoy. O porque he estudiado mucho y voy a tratar de dormirme, digamos, con la intención de dormirte y a los 10, 15 minutos te vas a levantar, ¿verdad? No vas a lograr nada, te vas a levantar más cansado, tu cerebro todavía se va a decir, es que llegué apenas a una fase superficial, pero me siento cansado y quiero seguir durmiendo, ¿verdad? Y tras de eso no te va a permitir como la fijación entonces yo creo que de la memoria. No dormir, pero sí tal vez una meditación, una respiración. Sí. Eso sí, un breath technique. Hacer un tipo de meditación, ¿verdad? Para tratar de organizar todos tus pensamientos, eso sí. Respiraciones, bro. Ahorita hemos estado mucho nosotros con el tema de las respiraciones. Eso es un muy buen tema. Un buen Ese tema, es un tema que también pensamos desarrollar,
¿verdad? De ahí también de mucho las técnicas de respiración, inclusive, digamos, para manejar de ansiedad, ¿verdad? Para manejar situaciones de estrés, ¿verdad? Que ayuda mucho. Claro, yo creo que sí, de yo de mi cosas. parte creo que Teníamos las preguntas de Instagram. preguntas de Teníamos, Instagram, bueno, ya claro. yo hice una que teníamos, tengo otra. Y dice que... pregunta de Instagram, aquí está. Dice, que no sueñe significa que no descanso. Vamos a ver, las fases donde uno más va a descansar para una persona donde se establece el sueño más reparador, ¿verdad? Son las fases N3, que usualmente son fases de no soñar, ¿verdad? En las fases de sueño REM, que es tal vez de una actividad neuronal un poco variable, porque tal vez no es como tan lenta, ¿verdad? Como en actividades delta, actividades teta, ¿verdad? Que anda ahí como un teta alfa. Tal vez ahí es donde la gente sueña, pero tal vez no son sueños tan... o sea, ya no es como una parte de sueño tan reparador, ¿verdad? ok. Entonces, si yo sueño, ¿verdad? Quiero decir que estoy en esas fases REM, que tal vez no tienden a descansar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces sueñan y sueñan y sueñan y se levantan como si no hubieran descansado. Y es justamente por eso, porque el cerebro no entra en estas fases de descanso, ¿verdad? En estas fases de N3. Pregunta polémica. Hombres versus mujeres. ¿Tienen distintos ciclos, horarios de sueño? ¿O es necesario que algunos duerman más que otros? Se dice, bueno, a ver. Sí, o sea, vamos a ver. Toda esta parte, digamos, de que si un hombre descansa diferente a una mujer, funcionamos igual, ¿verdad? O sea, no es cierto que las mujeres necesitan más horas de sueño. ¿No? Ahora sí No. se va a poner. Pero eso es romper un mito, porque supuestamente el sistema reproductor femenino, al ocupar más gasto energético... No, o sea, ahora sí, o sea, hombre, no es como que las mujeres ocupen dormir más que los hombres, ¿verdad? Porque no es así. Pero al menos sí se sabe que hay un ciclo, ¿verdad? Que hay un ciclo hormonal en las mujeres, ¿verdad? Que está mediado, ¿verdad? Por toda esta parte del ciclo circadiano que hablábamos del núcleo supraquiasmático, que es como ese reloj que tenemos nosotros, ¿verdad? Que muchas veces ayudan lo que son la secreción de hormonas como la LH o la FSH, ¿verdad? Que él sí interfiere en esa secreción, pero esos son mecanismos independientes del sueño, ¿verdad? Él los regula mediante un ciclo circadiano de 24 horas, pero eso no está relacionado con el sueño. No con el sueño. Sí. Ok, dejen sus opiniones. Ok, ahí vamos a ver qué piensan va a empezar los a caer oyentes. ahí. Le van a escribir a Rafa ahí los DMs. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo ocupo más. Sí. Sí. Espera sentir el periodo. Sí. Espera sentir el periodo, cabrón. Sí. Claro. Ok. Sí. Yo creo que con eso No, estamos cubriendo. yo creo que estamos. Estamos Sí, cubriendo yo creo y que ya- la verdad, nutritivo. Pónganos ahí si les pareció igual de nutritivo que a nosotros. Claro. Vamos con qué nos quedamos del día El de hoy. juguito. ¿Cuál es ¿Cuál es el yo creo juice? que hoy le vamos a dar la palabra al caso de señor estudio. Oscar Monge, en nuestro Oscar, caso de que nos estudio. hace ¿Qué aprendió y juguito. cómo lo pone en palabras sencillas, verdad? Sencillas. Ok. Yo diría, dígale a su cuerpo que su mente manda, si le cuesta Sí. despertarse, ¿verdad? Creo que con ese podríamos enmarcarlo y hacerlo en grande. Y si tiene problemas del sueño, o sea, también consulte a su médico más cercano. Sí, o a un psicólogo. Un psicólogo para también. manejar esta parte. No, hay muchos factores, o sea, hay O- demasiados factores. O con el acceso ahora de internet, pueden buscar métodos de meditación, ¿verdad? Que eso puede ayudar a muchas personas. No para- apreten el snooze button. No aprieten el snooze button. Luz. Tírense una vez. Cuide la Quitarlo, luz, cuide la luz, cuide No la luz. dormirse con la luz prendida. no dormir, excepto que no Sí. quiera, excepto que se quiera despertar Sí. fácil. Pero no dormir con ella, digamos, sino No tener descansar. algo que si le... no quiere descansar, si su objetivo es despertarse. Otra perla, vean los videos que vamos a poner. Pero yo creo en que el eso canal. nunca sería un buen objetivo, weón. O sea, usted nunca va a querer Sí. dormir con la luz prendida. Usted quiere que la luz salga a las 5 o 6 de la mañana cuando... Sí. Cuando se va a despertar. Bueno, sí. Sí, ¿Qué otra- más? Sí, es que yo, ok. Otra perla ahí es vean los videos que vamos a poner en YouTube. Sí. Perfecto, sí. Y no, recuerden, dormir. Todos lo Dormir hacemos. y dormir todos los Ah, días. bueno, Es y que importante. contémosle a todo el mundo que vamos a crear, dijimos, un Discord, un Telegram, para empezar a mandar También. artículos, mandar información Perfecto. extra a todo lo que hablamos acá. Jungle Juice. Sí, esas Creo que podemos empezar con un Telegram y ya. Sí, Y de ahí lo- le lo- podemos comunidad se agregar vaya después. uniendo, lo vamos hacemos mandando Discord información, y inclusive se puede mandar Links, resúmenes, referencias, ¿verdad? Referencias, artículos. Les recomendamos Tips. leer Rafa nos pasa a nosotros libros, todos los clips. Información yo tengo hasta para
Así que que me metan a la cárcel porque estás pirateada. Está bueno. Gracias a Sci-Hub, ¿verdad? Que me patrocina todos los artículos gratis. Pero sí, bueno. o sea, todo ese tipo de información se puede compartir a través de las diferentes redes sociales, ¿verdad? es que síganos Que síganos, ¿verdad? Compartan. Entonces, compartan, y ¿verdad? rieguen la voz. Y rieguen la voz. Y sigan nutriéndonos con siguientes temas, cosas que temas, ustedes preguntas, ¿verdad? Ya nos dimos les cuenta que intriga. nos están viendo Pueden dejar en Argentina, Colombia, México, entonces ya todo estamos lado, poniendo Paraguay, semillas España, Europa, en Estados toda Unidos. América Latina, entonces ya estamos empezando, ¿verdad? A romper barreras. Let's go, Jungle Juice. Linga, Let's go, let's go. Nos vemos. Pura vida. Nos vemos, Muy gente. buenas. Nos vemos. Chao. Bye.